En este video les voy a presentar algunos temas de la corriente humanista. En el primer tema tenemos la epistemología de la psicología humanista, también es llamada la tercera fuerza psicológica, busca su propia dignidad, la esencia del ser humano, por parte del existencialismo y de la fenomenología que explica los procesos o fenómenos naturales. Surgió a finales del siglo XX, en 1960, los autores más relevantes fueron. En el siguiente tema tenemos la psicología del acto de Franz Brentano. Nació en Rusia, fue sacerdote teólogo, se dedicó al estudio de la psicología y estudió en la escuela de Wurzburgo. Tiene tres elementos, los cuales son las representaciones, que son los actos que vinculan a un objeto. Están los juicios, que son los actos que pueden ser verdaderos o falsos, que determinan si está bien o mal. Están los afectos, que contiene el amor, y al odio, que son las emociones. Los fenómenos mentales, al tener intencionalidad, deben ser actos. Entonces define a la psicología como una ciencia conceptual y descriptiva de los actos que se caracterizan por su intencionalidad. Por esto no debían ser una ciencia natural. El siguiente tema, en la escuela de Wurzburgo, nace en Alemania en el siglo XX, estudiaron por primera vez en el pensamiento humano. Podemos decir que es el estudio de los fenómenos físicos y fisiológicos correlativos con los hechos psíquicos. Pronto se vio desplazado por la aplicación de la introspección al método experimental. Sus investigadores fueron Marve y Kulpe, quien escribió su primer manual de la psicología, donde muestra su compromiso con el enfoque de la nueva psicología experimental, influida tanto por su maestro Wundt como por los positivistas Marx y Haberianos. Marve estudió filología y filosofía en la Universidad de Friburgo debido a su interés en el conocimiento teórico y científico. En el siguiente tema tenemos la fenomenología de Husserl y Heidegger. En la fenomenología de Heidegger decimos que es hermenéutica interpretativa del Dasein, implica alejarse de la intencionalidad de la conciencia para interpretar al ser. Heidegger es un filósofo alemán, es considerado como uno de los pensadores más influyentes del siglo XX y de la filosofía contemporánea. En la fenomenología de Husserl se opone al positivismo, epoge ir a la realidad del desarrollo, conceptos de Brentano, la intencionalidad existencial referido a algo, cómo y cuándo en los actos. Él es el fundador trascendental, plantea que la persona tiene que estar consciente, debe estar en la realidad y a través de ella del movimiento fenomenológico. Algunos de los métodos es examinar todos los contenidos de la conciencia, determinar si tales contenidos son reales, ideales o imaginarios, suspender la conciencia fenomenológica de manera tal que resulte posible atenerse a lo dado en cuanto a tal y describirlo en su pureza. Husserl fue considerado el primer filósofo del siglo XX, nació en Poznań, Moravia, en 1901, comienza a separarse del psicologismo para reflexionar sobre la fenomenología. El siguiente tema es el humanismo estadounidense. Algunos autores y sus respectivos aportes son Gordon Allport con la teoría de la personalidad. Denominó al funcionamiento oportunista como una de las cosas que motiva a los seres humanos en su tendencia a satisfacer sus necesidades biológicas de supervivencia. El siguiente autor es Abraham Maslow con la pirámide de las necesidades. La más conocida de sus aportaciones es la jerarquía de las necesidades. Rechazó la teoría de la motivación, que partían de determinantes únicos de la conducta, proponiendo una teoría de determinantes múltiples jerárquicamente organizados. El siguiente autor es Rollo May. El dilema del hombre se origina en la capacidad de éste para sentirse como sujeto y como objeto al mismo tiempo. Ambos modos de experimentarse a sí mismo
son necesarios para la ciencia de la psicología, para la psicoterapia y para alcanzar una vida gratificante. El siguiente autor es Carl Rogers con la terapia central en el cliente o terapia no directiva. Parte de la hipótesis central de que el individuo posee en sí mismo medios para la autocomprensión y para el cambio del concepto de sí mismo, de las actitudes y el comportamiento autodirigido. Los siguientes autores es el grupo duquense, que es un movimiento psicológico de la tercera fuerza. Evolucionó del modelo activo de los procesos mentales, viene asentando en los principios del existencialismo. Este movimiento centra en el individuo en búsqueda de la identidad, los valores y la autenticidad. Análisis transaccional de Verne. Es una teoría humanística de la personalidad, las relaciones humanas y la comunicación que se aplica en psicoterapia, crecimiento personal, educación e incluso el ámbito de las organizaciones. Eric Verne planteó que si nos fijamos con atención cuando miramos y escuchamos a las personas que tenemos delante, podemos apreciar cambios de estado, los cuales son simultáneos y afectan la expresión facial, el vocabulario, gestos o posturas. Características. La conciencia. Ser consciente de lo que es real o fantasía. Espontaneidad. Expresa sentimientos, emociones y necesidades de uno mismo. Intimidad. Capacidad de abrirse al otro, ser auténtico y cercano. Ahora sobre el psicodrama de Moreno. Jacob Lewis Moreno nació en Buchanan del año 1889, psicoterapia y psicodrama. El psicodrama empezó desde Nueva York, se empezó a desarrollar el psicodrama y otros elementos como el estudio en grupos. El psicodrama se basa en la idea de expresarse a través de la espontaneidad y la improvisación a través de la creatividad. Ahora sobre el neumanismo. Parag Rajasarkar fue el fundador de Anda Marga 1955, organización espiritual y social que ofrece instrucción. Juan Teófilo trata aspectos importantes de individualidad a la persona, capacidad de reflexión, influencia emocional, libertad moral, vivencia religiosa, creatividad, participación social y política. Joan Hader, el hombre nace gracias a un proceso de razón, más intelecto, más arte, religión, más naturaleza e historia. Se define como una visión integradora del mundo. Esta filosofía fue creada por Parag Rajasarkar. Definió sintéticamente el neumanismo como la libertad del intelecto. Ahora sobre el enfoque sistemático. Familiar. El objetivo de la terapia es trabajar con estos problemas a través de los miembros de la familia y seres queridos para ayudar a empatizar con los demás. El autor es Salvador Minuchin. Fue un médico, psiquiatra y pediatra argentino, destacado terapeuta familiar y creador de la terapia familiar estructural.